Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros esta nueva semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al legislador Juan Fernando Flores. Recordamos que él es el jefe de bloque de la bancada de Creo en la Asamblea y con él queremos hablar sobre los últimos acontecimientos en el país. Juan Fernando, hemos visto la semana pasada cómo se cerraron ya las mesas de diálogo. Hay más de 200 acuerdos, pero falta afinar algunos temas. ¿Cómo ha sido la presencia del bloque de la Asamblea en este proceso de diálogo en busca también de tranquilizar y generar nuevos espacios para trabajar y avanzar como país? Muy buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, el proceso de diálogo que ha llevado adelante el gobierno ha logrado resultados positivos porque hemos logrado establecer más de 200 acuerdos entre el gobierno nacional y los diferentes representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, donde se ha buscado que a través de estos acuerdos no solo se establezca una hoja de ruta, sino que por primera vez en el país entendamos como ecuatorianos que sentarnos a dialogar, que sentarnos a conversar no tiene nada de malo. Por el contrario, debería ser el quehacer de todos los días en la política para poder establecer los acuerdos que son necesarios. Nosotros como bancada del Acuerdo Nacional y en la parte legislativa lo que hemos venido apoyando al Ministerio de Gobierno es en lo que corresponde a lo que serán las reformas dentro de la Asamblea Nacional en varios elementos como lo que será la reasignación de recursos por parte de la CTA para los pueblos y nacionalidades en aras de garantizar el desarrollo real de los pueblos y las comunidades, así como lo que corresponde a la parte de reformas en el ámbito minero, en el ámbito de la explotación, de cómo vamos a garantizar que realmente se puedan ejecutar políticas sinceras y que no terminen en un proceso de explotación donde al final el país es el que se termina golpeado y son unos pocos los que se ven beneficiados. ¿Cómo lograr lo que usted menciona? Reformas, pero también cuando usted menciona sectores estratégicos como la minería, el país necesita recursos. Los yacimientos están encontrados. ¿Cómo lograr un equilibrio entre lo que piden los movimientos indígenas y lo que el país requiere con una minería seria y a gran escala que evita contaminación, no así la minería artesanal? Hemos visto lo que ha sucedido en Buenos Aires, lo que sucede en Nambija o lo que sucede en el Napo. Cuando ya el yacimiento está identificado, difícilmente se lo deja de explotar y hay que más bien tener todos los cuidados para que esto se haga de la forma más cuidadosa. ¿Cómo puede la Asamblea y ustedes como legisladores avanzar en ello? Yo creo que lo primero es reconocer realmente las cosas que están sucediendo y no tener miedo a la hora de tomar decisiones para poder enfrentar la minería ilegal. Al final del día, el problema o lo que nos hemos acostumbrado mucho los ecuatorianos es que si existen mafias que están incrustadas dentro del sistema, nosotros terminamos aceptando y entendiendo que es parte de ello. Y ese fue el primer punto que el gobierno colocó dentro de la mesa, el reconocimiento de que existe una minería ilegal y cómo vamos a trabajar en conjunto, gobierno con ciudadanos para poder enfrentarlo. Tal como ocurrió en el caso de Napo. Ese yo creo que es el ejemplo más directo de lo que se puede mostrar, de que cuando se articula se puede dar una lucha frontal y directa sobre estos temas. Ahí se logró la detención de más de 117 retroexcavadoras dentro del proceso y que se busca justamente que la minería ilegal no siga afectando al país. Yo creo que ahí nosotros como legislativo tenemos que no solo generar un proceso de endurecer las penas, sino establecer cuáles van a ser los protocolos para poder actuar en función de ello. Porque aquí no es un tema ni de la Asamblea Nacional ni del gobierno. Tiene que ser una política de Estado donde garanticemos que no haya una explotación que termine perjudicando el día de mañana a nuestro país, a nuestra tierra, porque al final del día es donde podemos terminar perjudicados. Así que en función de ello, el trabajo que se hizo también con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas, fue justamente poder ver y velar
de que los procesos que se vayan a dar sean tomando en consideración los elementos que los pueblos y nacionalidades exigen, que es el reconocimiento de los territorios ancestrales, que debe existir un punto de no explotación de todos los recursos, garantizando el respaldo y el resguardo de ello. Así que en función de eso, el diálogo fue el mejor camino para poder entablar los acuerdos y los puntos mínimos en común para poder trabajar de esta manera. De estos puntos mínimos faltan el tema laboral y algunos temas todavía pendientes como el subsidio focalizado o la focalización del tema del cobro de combustible con todo lo que esto involucra. ¿Cuánto tiempo más va a tomar? ¿Cómo romper la amenaza de un paro, Juan Fernando? Porque la verdad, el país, hemos incrementado el riesgo país, el propio presidente dice del riesgo ISA, hay quienes discrepan, hay quienes están de acuerdo con ello, pero ¿cómo lograr que demostremos que es un país de acuerdos y no con un riesgo de una paralización nuevamente en todo el país? Lo primero debe partir por la confianza que se debe tener entre el diálogo que han tenido los actores. Muchas personas han jugado dentro de la política a que el diálogo fracase y que sea el conflicto el camino que podamos tomar, entendiendo que para ellos es beneficioso. Nosotros como gobierno hemos entendido que ese no puede ser el camino. En el instante en que la crisis es el quehacer o el día a día, realmente no solo es un problema de que suba el riesgo país, porque a veces los ecuatorianos sienten que esos son números que manejan los economistas y que no les afectan en el bolsillo. Pero el subir el riesgo país tiene afectaciones porque las pérdidas que hemos tenido en materia económica producto de las paralizaciones son las que también generan desempleo en una situación donde no existe una estabilidad hoy de empleo. Así que en función de ello, los puntos mínimos que hemos venido trabajando y garantizando que esto pueda funcionar, que esto pueda avanzar, uno viene por parte de la observación internacional. Quienes han sido actores dentro del proceso del diálogo se han comprometido a observar del cumplimiento de los acuerdos. Porque si al final lo que se hizo es sentarse, llegar a un acuerdo, decir que lo logramos y no lo vamos a dar cumplimiento, al final no le estamos mintiendo a un lado al otro, le estamos mintiendo al país y al final del día eso va a terminar perjudicando dentro de la política. Así que en función de ello, la observación internacional y la veeduría de los diálogos van a ser importantes para poder garantizar. Lo segundo es que en el ámbito donde nosotros podamos manejarnos, en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, ya tenemos que establecer esta semana cuáles van a ser las mesas de acercamiento con los sectores de pueblos y nacionalidades para poder justamente avanzar ya en las reformas legislativas que quedaron pendientes. Y en lo que corresponde a la parte del combustible y otros elementos que si bien hay acuerdos, pero falta el desarrollo, nosotros esperamos como gobierno nacional que entre 2 y 6 semanas, dependiendo de cada uno de los temas, se pueda generar todo lo que garantice y regularice el proceso. Porque si bien han existido estos diálogos y acercamientos entre diferentes sectores sociales, ponemos un ejemplo, ¿qué ocurre con las personas que tienen familiares con algún tipo de discapacidad? Les ponemos algún ejemplo. En el caso de cómo vamos a manejar los combustibles, ¿va a existir ahí algún proceso de subsidio? ¿Va a existir algún proceso de tomar en cuenta el cómo se va a garantizar el acceso? Es decir, hay elementos que no se pueden dejar de lado porque al final la cadena se rompe siempre por el lado más débil y es lo que tenemos que evitar. Usted bien menciona que la cadena se rompe por el lado más débil. ¿Cómo también conseguir acuerdos al interior de la Asamblea? Vimos la reunión hace un par de semanas entre el presidente del país y el presidente de la Asamblea. ¿Cómo lograr que se destraben los procesos? La Asamblea efectivamente ayude en las leyes para nuevas inversiones, para reactivar la producción. Usted es parte de la Asamblea. ¿Cómo lograr que estos procesos empiecen a fluir y no se queden totalmente demorados? Vemos lo que está pasando incluso en la comisión especial por el tema de la señora Bernal. Vemos que hay declaraciones extremadamente complejas que se filtran o que no se filtran, pero esto demuestra que no existe o no se quiere dar paso a una gobernabilidad del Ecuador. Yo creo, estimada Claudia, que hay 2 puntos esenciales. El primero es que debemos entender que de los 137 legisladores existe un grupo que no está interesado en que realmente se logren diálogos y acercamientos. Y a ellos hay que generarles un proceso de apartarlos, porque al final del día están siguiendo sus agendas personales por encima de las agendas país. Y lo segundo es que debemos manejar la política con madurez. Ya llevamos más de 15 meses de la Asamblea Nacional y no podemos seguir manejando esto como simplemente el día de hoy me levanté de mal pie y en función de eso voy a pegarle al gobierno. Y parte de eso lo que hemos hecho con la actual Asamblea Nacional, en las condiciones que está, fue establecer justamente el mismo camino que el gobierno hizo con las organizaciones sociales. Un diálogo que nos permita avanzar en temas que son importantes. Para eso logramos avanzar con la ley de inversiones, justamente
que se pueda establecer en un articulado de 85 artículos al menos 104 de 118 observaciones que se presentaron, lo que nos permite que con un 90% de acuerdos, ahora la ley pueda ir complementada e integrada no solo por la visión del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Ahora dependerá de que realmente exista la voluntad política. Y ahí es donde aquí se puede trancar el juego en cualquier proceso. Nosotros como gobierno nacional siempre vamos a estar abiertos a poder escucharnos, a entendernos, a encontrarnos, pero también debe existir voluntad del otro lado. Porque si ahora, generando un proceso de una ley que ya tiene 90% de acuerdo, que ya ha avanzado en 7 semanas de tratamiento, que en la parte técnica hemos logrado solventar 104 de 118 observaciones, ya lo que falta es que la ley llegue a la Asamblea Nacional y más o menos se vote para poder tener lo antes posible una ley de inversión. ¿Cuál es el problema? Cuando no se maneja la política con madurez, vamos a tener que cualquier elemento, es decir, incluso, y así suene un ejemplo burdo, pero es la realidad, una mosca pasa volando por el frente de mí y yo considero que esa mosca es la culpable de los problemas. Si no hay voluntad política, no vamos a poder avanzar. Ahí lo que nosotros hemos hecho es un llamado a los jefes de bancada, hemos hecho un llamado a los presidentes de los partidos a que dejemos de ver por agendas personales y empecemos a colocar una agenda país como el elemento central para salir todos adelante. Cuando usted habla de todos estos temas, cómo lograr gobernabilidad, cómo lograr decisión política para trabajo en bien del país, dejando los intereses personales o partidistas a un lado. Ustedes tienen todavía los últimos 2 meses de la Asamblea, 2 meses y medio en la Asamblea. ¿Cuáles son las planificaciones que tienen para de aquí a fin de año? Un año que ha sido complejo, es positivo por una parte porque se está hablando ya de que estamos casi fuera del tema del COVID, hay riesgos de nuevas olas, hay vacunas en el país, o sea, hay cosas buenas y malas, pero por otro lado vimos la paralización, vemos riesgo país y vemos todo aquello que nos generó tanta problemática el mes de junio con el paro de más de 20 días. ¿Cómo mirar desde la Asamblea su proyección de aquí a fin de año? La proyección que tenemos con la Asamblea Nacional, y lo hemos conversado con el presidente de la Asamblea Nacional, es que podamos entablar un sistema de diálogo real sobre las necesidades que tiene el país. Para eso fue la ley de inversiones el primer punto de encuentro. Ahora lo estamos haciendo con la materia de seguridad. Posteriormente avanzaremos con los temas laborales y otros que son necesarios que podamos trabajar en conjunto. En función de ello vamos a lograr acuerdos que nos permitan avanzar en las leyes que son necesarias para el Ecuador. Sobre la agenda interna de la Asamblea Nacional, ahí sí tenemos un cruce. Tenemos el cruce de que tenemos 2 gestiones dentro de un propio sistema que nos debía garantizar estabilidad entre el 2021 y 2023, donde lamentablemente las comisiones no han avanzado, donde lamentablemente no existe voluntad de que algunos procesos de ley avancen. Así que en función de ello, tendremos que llevar esto de manera paralela, una de cal y una de arena. Es decir, lograr que podamos avanzar tanto en la necesidad de una agenda país como en la necesidad de las agendas internas en el legislativo. Cuando hablamos de agendas internas del legislativo, cómo llegar a acuerdos, hay también pendientes juicios políticos y otros temas del lado de la fiscalización. Ustedes tienen como bloque una persona que es Natalia Arias como parte del CAL, pero cómo lograr además facilitar proyectos de ley, facilitar ciertos temas que están pendientes y son una especie de deuda con sus propios electores. Usted además de ser jefe de bloque preside la Comisión de Asuntos Internacionales. En el tema internacional hay desde el tema de migración con Venezuela, pero también hay acuerdos de comercio que aún no reciben el aval de la Asamblea. Bueno, el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, y pongo de ejemplo esta comisión justamente, es lograr poder aplanar el terreno para tener todos los elementos que son necesarios y en función de ellos poder aprobar lo que es importante. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros resolvimos en esta comisión de 9 asambleístas, donde existen todas las bancadas legislativas, definimos que queríamos colocar la agenda del país por encima de la partidista y la política. Por eso logramos que la agenda que teníamos prevista para 2 años, la agotemos en apenas 13 meses. Eso nos permitió como comisión poder solventar todos estos temas y dejar aplanado el terreno para que los acuerdos comerciales que se están dando entre el gobierno con otros países, una vez ya estén firmados, lleguen para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución en función de ello. Es decir, tenemos que hacer un trabajo donde no podemos frenarnos ni un solo segundo, sino que tenemos que articular todas las estrategias para hacerlo. En las otras partes, es decir, en lo que corresponde al CAL, en lo que corresponde a los diálogos con las bancadas legislativas, la realidad es que hoy no existe ninguna mayoría en la Asamblea Nacional. Hoy nadie tiene el poder
Una semana somos nosotros con otras bancadas, otra semana son otros contra nosotros. Es decir, hay un diálogo constante dentro del proceso, donde lamentablemente ahí, querramos o no, esa fue la decisión del pueblo ecuatoriano al momento de votar, nos están obligando como bancadas legislativas a tener que sentarnos a dialogar. Y esa es la parte que algunos legisladores no terminan de comprender. Creen que porque tienen un número grande de legisladores o un número mediano, se tiene que imponer. Y ese no puede ser el camino. Debe ser siempre el acercamiento y el diálogo el que nos permita resolver y solventar todos los asuntos que tenemos pendientes para el país, no para un partido o una bancada, sino para las necesidades de los 18 millones de ecuatorianos. Es muy importante lo que usted menciona, pensar en país, pensar en todos los ecuatorianos, también está un censo en camino, así es que hay que mirar todo esto. Ahora, usted también por su formación y vivió muchísimos años en Venezuela, Juan Fernando, y es legislador por esa área de los ecuatorianos residentes en el exterior, en países, y está Venezuela como tal. ¿Cómo mirar lo que está pasando ahora y cómo generar puentes para que los venezolanos también sean parte de todo lo que hacemos en el Ecuador y no exista procesos de xenofobia, pero al mismo tiempo garantizar a los ecuatorianos tranquilidad y espacios de trabajo? Yo creo que tiene que existir una política pública que nos hable con frontalidad a los ecuatorianos, reconociendo no solo la crisis en Venezuela, sino que hay una realidad que no se va a poder frenar y en función de ello hay una articulación internacional para poder responder. Muchas veces se dice, ¿cómo es posible que el gobierno gaste en los venezolanos cuando los ecuatorianos no se invierten? Lo primero es aclarar eso, no es un gasto, son temas de acuerdos, cooperaciones internacionales quienes están dando recursos. Segundo, no estamos hablando de que estamos haciendo esto para objetos, son personas en situación de movilidad humana que han tenido que salir del país por condiciones específicas y ahí es fundamental que exista una campaña de sensibilización sobre esto, donde no olvidemos dos cosas. Uno, que nosotros somos un país de migrantes, tenemos más de 3 millones de ecuatorianos en el exterior. Y en el caso específico de Venezuela, nosotros tenemos más de 400.000 ecuatorianos residentes en Venezuela desde hace más de 50 años. Es el país más de 400.000 de toda la región, correcto. Con lo cual, ahí tenemos también un sentido de reciprocidad que se tiene que generar. Aquí tenemos que generar una política que permita estabilizar a los migrantes que han decidido hacer vida en nuestro país, más allá de la nacionalidad que tengan. Y segundo, generar un proceso de reciprocidad para nuestros conciudadanos en el exterior. Y lo tercero, que es fundamental, es también romper un poco este sentido de que el migrante, el extranjero, es el responsable de la inseguridad. Si vamos a cifras, no estamos hablando de presunciones, no estamos hablando de lo que creemos, estamos hablando de los números. Nos vamos a dar cuenta de que la mayoría, más del 90% de los delitos cometidos en el Ecuador, hoy son cometidos por ecuatorianos. Que existen ciudadanos de otras nacionalidades que son parte de estas bandas, de estos grupos, de quienes cometen los delitos, sí. Pero lo que nosotros no podemos es generalizar en función de la nacionalidad el cometimiento de un crimen o de un hecho. Porque si eso partiéramos, ¿qué hacemos entonces con los ecuatorianos que, por ejemplo, en Chile golpearon a una señora mayor de 65 años hasta matarla? ¿Qué hacemos con el grupo de ecuatorianos que violó en España a menores de edad? ¿Qué hacemos con el grupo de ecuatorianos que en Venezuela decapitaron en el sector minero a un grupo mayor de 17 personas? Eso no hace que todos los ecuatorianos seamos asesinos, violadores o decapitadores. Así que en función de eso, tenemos que generar una política primero de sensibilización, de acercamiento a la realidad y eliminar una política xenofóbica desde la visión. Lamentablemente, al menos desde mi visión personal, en el gobierno anterior se cometió todo lo contrario. Cuando ocurrió el lamentable hecho en Ibarra, donde una ciudadana ecuatoriana fue asesinada por un ciudadano venezolano, desde la propia presidencia de la República se emitieron comentarios que lamentablemente generaron un proceso de xenofobia, que muchos desconocen que así como se generó violencia hacia venezolanos en el Ecuador, también se generó violencia hacia ecuatorianos en Venezuela. Y eso es lo que no podemos permitir. Primero, porque somos un país abierto a la migración. Y segundo, porque somos un país históricamente de migración, que incluso hoy lo estamos viendo. Estamos viendo cómo ciudadanos ecuatorianos están saliendo, están atravesando el Darién en Panamá, están llegando hasta la frontera con Estados Unidos. Y ahí, ¿qué vamos a decir? Vamos a exigir derechos para ellos, pero para otros en nuestro país los vamos a excluir. Debemos generar una política pública real en función de eso. Una política pública y por otra parte nosotros sensibilizarnos. Vivimos en el mundo de migraciones. Si nos remonta a la historia, la población ecuatoriana inicial nace de olas migratorias que llegaron del Asia o de Oceanía
y hemos vivido siempre permanentemente en procesos de migración. Todos nos movemos de una ciudad a otra, de un país a otro, es la tónica del mundo actual. Queremos entonces resaltar esto, el ser tolerante, el apreciar la diferencia. Cuando hablamos además de pluriculturalidad y multietnia, también pensar en los diferentes hermanos que vienen de diferentes países, sea Cuba, sea Venezuela, sea Haití, sea España, estamos acá y nosotros estamos allá. Para terminar, Juan Fernando, estamos hablando un poco ya de los consensos que está acordando. Usted bien nos recuerda que no hay mayorías en la Asamblea. ¿Cómo lograr el diálogo de manera permanente? Estamos cerca de fin de año. ¿Y cómo hacer entender que la Asamblea es importante para el quehacer nacional? Porque a veces lo ven como una piedra en el zapato y no con la labor que tiene. La Asamblea Nacional tiene responsabilidades que no se han dado a ninguna otra estructura del Estado y donde no se puede dejar de lado el rol que debe ejercer. La Asamblea Nacional hoy está compuesta por la decisión del pueblo ecuatoriano en las elecciones que tuvimos, y esa es una parte que debemos entender y asumir con responsabilidad de que ese llamado de atención, no al gobierno, sino a todas las organizaciones políticas, tiene un sentido. El propio ecuatoriano decidió que nosotros tenemos que estar obligados y forzados a justamente debatir, a conversar, a dialogar. Así que en función de ello, estimada Claudia y ecuatorianos, nosotros al menos desde la bancada oficialista de gobierno, todos los días nos sentamos con las diferentes bancadas legislativas, con todas, porque no podemos dialogar con unos y dejar a otros. El país está construido por todos los ecuatorianos en sí, por todas las visiones y por todas las posiciones políticas también. Y en función de ello tiene que darse un diálogo. Si no hay acuerdos, al menos entendernos dentro de ese desencuentro y buscar los puntos en común que nos permitan avanzar. Y eso es lo que hemos buscado, por ejemplo, en la ley de inversiones, que fue el ejercicio más cercano y real a un punto de encuentro en función del país y no de los intereses políticos partidistas, donde logramos entender que en los desencuentros también existen encuentros. Y en función de eso fueron los puntos fundamentales que nos dieron una ley con 90% de acuerdos y que nos va a poder permitir lograr una ley que a su vez atraerá la inversión al país, generará empleo y podrá posicionar al Ecuador como debe estar, siempre en lo alto, porque esas son las agendas que debemos seguir. Muchísimas gracias al legislador Juan Fernando Flores. Aquella frase que él dice, Ecuador debe estar siempre en lo alto, avanzando, proyectándose con estabilidad, con equilibrio, con consenso y con una visión de país, no visiones partidistas. Nuevamente, gracias a Juan Fernando Flores. Recordamos que él lidera la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea y también es quien lidera el bloque de Creo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos en una semana más aquí en Enfoques. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.